la ajedrez social y la invitación. Y quería destacar lo siguiente en los 10 minutos de tiempo. Les pido que me avisen porque no tengo reloj. ¿Cuál es la importancia del frente de izquierda en estas elecciones? Creo que es un hecho relevante, porque a nivel nacional la izquierda va a ir en estas elecciones en una sola boleta. En el pasado no había sucedido eso. La izquierda había ido en varias listas y por lo tanto ese hecho de ir en listas distintas hacía que muchas veces discutamos entre nosotros en la elección y no focalizar lo que es importante para la izquierda, que es utilizar la elección u otros eventos de la realidad política nacional para enfrentar lo que nos parece fundamental, que no es el debate entre la izquierda, sino que es discutir, debatir, polemizar, pelear políticamente con lo que entendemos nosotros son los representantes políticos de los partidos capitalistas, patronales, o como quiera llamarle. Ustedes podrán hacer una observación, me adelanto, y es que hay otra fuerza de izquierda, es cierto, que no estará en el frente de izquierda, pero la fuerza de izquierda que ha decidido no ir como izquierda, sino apoyar al gobierno nacional, que no se reivindica de la izquierda, así que no lo puedo tomar como una crítica particular porque ellos mismos se reivindican peronistas. Entonces, por ejemplo, está el Partido Comunista que apoya a la lista del Frente para la Victoria, digamos, y a la lista del Partido Justicialista. U otros compañeros de izquierda que han decidido hacer alianzas con Wiener o con variantes de ese tipo, es decir, que han ido como la centroizquierda de este país. Pero la izquierda que decidió ir como izquierda ha decidido ir en una lista común. ¿Con qué aspiración política? Con la aspiración de representar en este país a un movimiento político y social muy profundo que se desarrolla en todas las provincias, que tiene, por ejemplo, un epicentro extraordinario en la provincia de Santa Cruz. El hecho de que el tema del debate sea la ciudad de Buenos Aires, no quiero omitir la cuestión de Santa Cruz, porque en el día de ayer a la noche, la Policía Provincial de Santa Cruz, que no es cualquier provincia, es una provincia muy identificada con el partido gobernante, durante las horas de la noche hubo allanamientos en la casa de docentes y petroleros, compañeros detenidos, en una provincia en la cual los beneficios de los grupos económicos, Repsol y compañía son impresionantes, nadie lo controla, fuga de capitales, vaciamiento de reservas, pero cuando se trata de los trabajadores, uno ve una pobreza totalmente distinta. Pues es un movimiento social que, insisto, es muy profundo, y tuvo un epicentro que yo lo quiero resaltar ahora, que fue el 21 de octubre del año pasado, cuando en todo el país decenas de miles de personas ocuparon todas las plazas públicas ante el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, por una patota sindical que, bueno, hoy su máximo líder Pedraza está preso. Por este motivo, este movimiento social necesita una representación política. Y la izquierda se juntó para eso, para que ese movimiento social tenga en las elecciones una expresión. Y como ese movimiento social, sus aspiraciones, chocan de forma incuestionable con el gobierno y con las otras fuerzas políticas patronales, es la izquierda la que se tiene que esforzar por darle una expresión. En la ciudad de Buenos Aires, que es el tema que nos convoca acá, ese movimiento social está muy presente. Hoy, por ejemplo, hay ocupaciones de colegios secundarios. Creo que estaban haciendo una conferencia de prensa en el colegio Fadra, ahí por el barrio de Flores, Río Caballito, porque están ocupando estudiantes de colegios secundarios frente a promesa que había realizado el año pasado el gobierno de Macri y que no cumplió. Lo puso en estufa, lo puso en las puertas, lo que ustedes ya saben. Hay un movimiento social profundo en los hospitales. Varios posiblemente saben lo que ha sucedido en el hospital Guarda en el último tiempo, el hospital público neuropsiquiátrico fue la IGAS, está totalmente vaciado, y desde hace mucho tiempo, no solo el macrismo, sino que administraciones anteriores de la ciudad ya tenían el proyecto de desmantelar el hospital Guarda y usar esos terrenos para negocios inmobiliarios. Y hay un movimiento de lucha ahí. Hay un movimiento de lucha en la vivienda. Porque no solo estuvo acá, lo comentaba
comentaba recién, o el Parque Indoamericano. El movimiento de la vivienda en la ciudad es muy profundo y abarca capas sociales distintas, no solo a sectores de las villas de la ciudad que pelean por la urbanización, también abarca a quienes pagan un alquiler y a través de ese pago de alquiler ven confiscado el 30 o el 40% de su ingreso. Entonces, ese movimiento es muy profundo que abarca a trabajadores, tercerizados, precarizados, incluso en el gobierno de la ciudad, el cual es un factor mismo de precarización y tercerización. En la salud, en la educación, los paros docentes que hemos visto el año pasado, incluso este año, en los estudiantes secundarios, los trabajadores médicos. Ese movimiento habla de que la ciudad es un escenario de una lucha de clase muy intensa. Y el Frente de la Izquierda se caracteriza en estas elecciones por un hecho peculiar, que somos la única fuerza política en la ciudad que levanta un programa de tipo socialista, la única. Y entiende que esta lucha de clase que se desarrolla coloca de un lado a los trabajadores, a la juventud que pelea, y de otro lado este proceso de confiscación que antes hablé. Este proceso es muy profundo. Hoy tenemos las tierras públicas de la ciudad, sobre todo del lado sur, de alguna manera en guarda por una corporación que se llama Corporación Buenos Aires Sur, que no solo, y acá es importante, no solo la dirige el macrismo, es una corporación que tiene una cogestión del gobierno de la ciudad, pero también del gobierno nacional. Y esos terrenos están en guarda porque la función es utilizar las tierras públicas de la ciudad en función de negocios inmobiliarios. Salieron todavía en los diarios que un departamento en Almagro vale como en Miami. Pero le aseguro que la población de Almagro no gana como en Miami. Es más linda. Miami, o Almagro. Almagro, bueno. Estamos frente a un porteño de muchos años, no conozco Miami, conozco Almagro, pero lo sé por lo siguiente. En Almagro se gana lo de Miami. Por lo tanto, una parte del salario de los trabajadores de la ciudad es confiscado por negocios inmobiliarios, es pago de alquiler, es expulsado de la ciudad. El último censo que se hizo es muy importante. La población de la ciudad se encuentra estancada desde hace casi 20 años. Y ese estancamiento, sin embargo, no habla de que no hubo en la ciudad un movimiento de característica de crecimiento. Lo que hubo fue una expulsión de los trabajadores de la ciudad. Porque el que no puede pagar un alquiler o se ve empujado a una Villa Miseria, que está sucediendo, y tenemos un proceso especulativo de la Villa Miseria, porque uno pasa por la Villa 31 y ve ese crecimiento de casas en las cuales alquilan habitaciones a precios muy altos, o ven empujados en la Villa Miseria o directamente se ven expulsados a la provincia de Buenos Aires. No es una ciudad para los trabajadores. No tienen los trabajadores el derecho a la ciudad. Este proceso capitalista de confiscación, que también se vive en el terreno de la salud, o el hospital público no es hoy un lugar residual donde va la población que no puede acceder a una prepaga o a una obra social. O el colegio público no es hoy en la ciudad también un lugar en la cual una parte importante de la población que va lo hace solo porque no tiene recursos, porque si lo tuviese manda a sus hijos a la educación privada que ya tiene la mitad de la matrícula. Entonces tenemos un proceso de confiscación social en la salud, lo tenemos en la educación, lo tenemos en la vivienda y lo tenemos en el trabajo. Porque el trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, sin embargo, el nivel salarial que existe no llega a la canasta familiar. Cuando nuestro compañero Jorge Altamira fue legislador, presentó un proyecto para que la ciudad tenga su ley de salario mínimo, que naturalmente tiene que tender a ser igual a la canasta familiar. No fue aprobado, no fue ni siquiera tratado, porque uno, bueno, se discutió, pasó a la Cámara y se pudo discutir y los argumentos quedaron claros. No fue ni siquiera tratado, porque ¿quién gobernaba en ese momento? ¿La derecha neoliberal de Macri? No. Gobernaba Ibarra, quien hoy forma parte de, digamos, una colectora, lista de adhesión, como se quiera llamar, en el mecanismo electoral que existe en la ciudad, del kirchnerismo. No fue ni siquiera tratado.
fue tratado? Porque la idea de un salario mínimo en la ciudad choca contra ese proceso de confiscación, porque impone por lo menos una defensa del trabajador frente a grandes grupos económicos que hacen negocios fabulosos. Entonces, el único frente, lista, como quieran llamarle, que la ciudad ve esta lucha de clases, ve este conflicto social intenso y busca darle una salida mediante un programa y una organización, es el Frente de Izquierda. Por eso hemos formado este frente, en función de otro objetivo estratégico. Ahora, lógico, este frente tiene sus objetivos inmediatos. Nosotros somos claros, ¿podemos de acá a la elección del domingo ganar la ciudad de Buenos Aires? No, eso no podemos. Lo tenemos claro, pero porque sí peleamos. Y entendemos que si lo logramos, sería un gran triunfo en las peleas que tenemos por delante. Sí peleamos para que el Frente de Izquierda tenga 1, 2, 3 legisladores en la legislatura de la ciudad. Porque la legislatura de la ciudad, en todos estos años, ha sido una especie de antro político donde se han cocinado todo tipo de maniobras contra el pueblo y no fueron denunciadas. Ya más o menos salen los diarios, no quiero venir acá a traer una noticia como si lo hubiese conseguido en el último tiempo, está en los diarios. El bloque kirchnerista ha votado muy buena parte de las leyes del gobierno de Macri.